Mi familia intentó robar el dinero de mi boda para dárselo a mi hermana porque quería una cirugía plástica. Antes de continuar con la historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias y dejar tu me gusta en el video. Necesito empezar esta historia diciendo que genuinamente pensé que el día de mi boda sería el comienzo de algo hermoso. Y lo fue, durante unas 72 horas. Luego, mis padres me invitaron a cenar y me pidieron que financiara la cirugía plástica de mi hermana con el dinero de mis regalos de boda. Sí, leíste bien. Déjenme retroceder. 3 semanas antes de que todo esto sucediera, me casé con el amor de mi vida en una ceremonia preciosa, con 120 invitados. La familia de mi esposo pagó por todo, lo cual fue increíblemente generoso y honestamente amable de su parte considerando que mis padres pasaron la mayor parte del proceso de planificación, quejándose de las opciones del lugar y del hecho de que no estábamos sirviendo a su proveedor de banquetes preferido. Sin embargo, el día en sí fue perfecto. El clima cooperó, nadie se emborrachó ni hizo el ridículo, y terminamos con $15,000 en regalos en efectivo de nuestros invitados. 15,000. Planeábamos usarlo para mejoras en la casa, tal vez finalmente renovar esa cocina de pesadilla que heredamos con la casa. Así que ahí estoy, 3 días después de la boda, todavía en ese brillo de luna de miel, cuando mi madre llama y me pregunta si puedo ir a cenar. Solo yo, no mi esposo. Dijo que querían pasar un rato en familia, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta porque mis padres no son exactamente del tipo cálido y cariñoso. Pero supuse que tal vez querían hablar realmente sobre la boda, decir algo agradable por una vez. Le dije a mi esposo que volvería en un par de horas, lo besé de despedida y conduje hasta su casa. Mi padre abrió la puerta, me dio una extraña sonrisa forzada, y mi madre ya estaba poniendo la mesa. Mi hermana mayor también estaba allí, con aspecto de haber estado llorando. Tiene 34 años, 2 años más que yo, y recientemente había pasado por un divorcio que fue enteramente culpa suya. Había estado teniendo una aventura con su jefe casado durante 2 años. 2 años. Su esposo se enteró, se divorció de ella, y ella perdió prácticamente todo en el acuerdo porque... ¡Sorpresa! La infidelidad no se ve bien en la corte. Nos sentamos a comer, y toda la comida fue tensa. Mi hermana apenas me miraba. Mis padres seguían intercambiando esas miradas como si se estuvieran comunicando telepáticamente. Finalmente, durante el postre, mi madre se aclaró la garganta y dijo: «Vanessa, necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Dejé mi tenedor. «Está bien. Es sobre tu hermana», dijo mi padre. «Ha estado pasando por un momento muy difícil, como sabes». Asentí. Lo sabía. Había estado viviendo con nuestros padres durante 6 meses, desempleada, deprimida, y en general, haciendo miserables a todos a su alrededor, con su negativa a asumir cualquier responsabilidad por sus propias decisiones. «Ella necesita ayuda para recuperarse», continuó mi madre, «y creemos que estás en posición de brindar esa ayuda». Sentí una sensación escalofriante subir por mi espalda. ¿Qué tipo de ayuda? Mi padre se inclinó hacia adelante. Los regalos de la boda. Los $15,000. Tu hermana los necesita más que tú. De hecho, me reí. No pude evitarlo. ¿Están bromeando? Estamos hablando completamente en serio, dijo mi madre, su voz adquiriendo ese tono agudo que conocía tan bien. Acabas de casarte con alguien de dinero. Tu esposo tiene un buen trabajo. Tienes una casa. No necesitas ese dinero. Tu hermana necesita hacerse una cirugía plástica y algunos tratamientos de belleza para poder empezar a salir de nuevo. Necesita sentirse bien consigo misma. Los miré fijamente. Quieren que entregue el dinero de mis regalos de boda para financiar la cirugía plástica de mi hermana. No es solo cirugía plástica, dijo mi hermana, hablando por primera vez. Su voz era débil y amarga. Se trata de reconstruir mi vida. Tú lo tienes todo. Tienes un esposo que realmente te ama, una casa bonita, un trabajo estable. ¿Qué tengo yo? Nada. Lo perdí todo. Perdiste todo porque te acostaste con tu jefe casado durante 2 años, dije secamente. Esa fue tu elección. ¡Vanessa!, espetó mi padre. Es suficiente. Tu hermana cometió errores, pero la familia ayuda a la familia. Te dimos una buena vida, te criamos, y ahora te pedimos que ayudes a tu hermana cuando más lo necesita. Ustedes no pagaron por mi boda, señalé. La familia de mi esposo lo hizo. Y esos regalos fueron de nuestros invitados, para nosotros, como pareja. No se los dieron a ustedes para que los redistribuyeran.
La cara de mi madre se puso roja. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, estás siendo egoísta y cruel. Tu hermana está sufriendo y tú estás ahí sentada contando tu dinero como una especie de avara. Saqué mi teléfono y muy deliberadamente comencé a grabar. Mis padres no se dieron cuenta al principio. Estaban demasiado ocupados enojándose, pero los ojos de mi hermana se abrieron de par en par. Di eso de nuevo, dije con calma. Sobre cómo debería darte $15,000 del dinero de mi boda para que mi hermana pueda hacerse una cirugía plástica para atraer hombres después de destruir su matrimonio por infidelidad. Por favor, dilo de nuevo para que quede claro. La mesa quedó en silencio. El rostro de mi padre adquirió un interesante tono púrpura. ¿Estás grabando esto?, susurró mi madre. Sí, dije, sin dejar de grabar. Porque esto es absolutamente una locura, y quiero pruebas de que realmente me pidieron esto. Quiero pruebas de que me invitaron a cenar para decirme que debería entregar mis regalos de boda, porque mi hermana necesita una renovación de mami para sentirse mejor consigo misma después de arruinar su propia vida. Me levanté, tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Mi madre gritaba algo sobre falta de respeto. Mi padre exigía que borrara la grabación y mi hermana lloraba de nuevo. Salí, me subí a mi auto y me quedé sentada allí por un momento, temblando de risa y enojo a partes iguales. Luego conduje a casa, entré y le mostré la grabación a mi esposo. Escuchó todo, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y al puro asombro. Cuando terminó, me miró y dijo, «Tu familia está absolutamente desquiciada». «Lo sé», dije. Realmente lo sé. La cosa es que pensé que ese sería el final. Genuinamente creí que una vez que se calmaran y se dieran cuenta de lo absolutamente ridículos que habían sido, retrocederían. Debería haberlo sabido. Conozco a estas personas de toda mi vida. No retroceden. Redoblan la apuesta. 2 semanas después, había una fiesta de cumpleaños para uno de mis primos. Una gran reunión familiar. Unas 40 personas. Todos los tíos y tías y primos y sus hijos. Casi no voy. Pero mi esposo me convenció de que se vería peor si evitaba los eventos familiares. Dijo que deberíamos ir, ser agradables, y mantener nuestra distancia de mis padres y mi hermana. Un plan simple. Llegamos, llevamos un bonito regalo, y mi madre me acorraló inmediatamente en la cocina. Estaba ayudando a preparar la comida, y me apartó con esa falsa sonrisa dulce en su rostro. «Me alegra mucho que hayas venido», dijo. «Quería hablar contigo sobre nuestra conversación del otro día. Creo que tal vez fuimos demasiado insistentes, pero tienes que entender. Solo estamos preocupados por tu hermana». «Mamá», dije, «no te voy a dar el dinero». Su sonrisa se congeló. «Vanessa, por favor, solo piénsalo. 5,000 serían suficientes. No estamos pidiendo todo». «Ah, ¿ahora son 5,000? ¿Qué pasó con los 15? Estamos tratando de ser razonables», siseó. «Tu hermana es familia. Necesita ayuda. Entonces ayúdenla ustedes», dije. «Tú y papá tienen dinero. Tienen sus ahorros para la jubilación. Si creen que necesita una cirugía plástica con tanta urgencia, paguen ustedes por ella. Esa es nuestra jubilación», espetó, dejando caer la pretensión al instante. «No vamos a gastar nuestra jubilación en esto. Tú eres joven, ganarás más dinero. Puedes prescindir de 5,000. No», dije simplemente. «Y no vamos a tener esta conversación de nuevo». Me alejé de ella y me reuní con mi esposo, que estaba hablando con uno de mis tíos sobre deportes. Mi madre me siguió fuera de la cocina, y pude ver a mi padre y a mi hermana acurrucados en la esquina, mirándonos. Mi madre les dijo algo, y la expresión de mi padre se ensombreció. Conocía esa mirada. Esa era la mirada que ponía cuando había tomado una decisión sobre algo y nada iba a cambiarla. Mi esposo notó mi tensión y puso su mano en la parte baja de mi espalda. Una pregunta silenciosa. Negué con la cabeza ligeramente. Todavía no. La fiesta continuó a nuestro alrededor. Los niños corrían por la casa, alguien había puesto música y el primo cumpleañero estaba abriendo regalos en la sala de estar. Debería haber sido agradable. Debería haber sido normal. Pero podía sentir los ojos de mis padres sobre mí. Podía sentir la tormenta que se estaba gestando. Mi hermana seguía mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Parte resentimiento, parte desesperación. Parte algo más que no quería nombrar. Mi tía, la que más tarde me contaría sobre el incidente de la herencia, se acercó y me apretó el brazo. «¿Estás bien, cariño?», preguntó en voz baja. «Define bien», dije con una sonrisa débil. Miró a mis padres y su expresión se tensó. «Tu madre ha estado alterándose por algo todo el día.
Me llamó esta mañana preguntando si creía que estarías aquí. Por supuesto que estaría aquí, dije. ¿Por qué no estaría? Mi tía solo sacudió la cabeza. Ten cuidado, Vanessa. Cuando tu madre se pone así, no piensa con claridad. Aproximadamente 1 hora después de iniciada la fiesta, mi padre se puso de pie e hizo sonar su copa como si fuera a hacer un brindis. Todos se callaron, esperando algún discurso agradable sobre el primo cumpleañero. En cambio, me miró directamente y dijo: me gustaría tomar un momento para hablar sobre la lealtad familiar y lo que significa ayudarnos mutuamente en tiempos de necesidad. La habitación quedó inmóvil. La mano de mi esposo se apretó en la mía. Mi primo cumpleañero parecía confundido. Claramente no esperaba que esto fuera sobre otra cosa que no fuera su día especial. Oh, iba a hacerlo. Realmente iba a hacerlo. Frente a 40 miembros de la familia, iba a tratar de avergonzarme para que cediera. Mi esposo apretó mi mano, pero yo negué con la cabeza. Había terminado de jugar a la defensiva. De hecho, papá, dije poniéndome de pie. Hablemos de eso. Hablemos de lealtad familiar. Saqué mi teléfono y lo conecté al altavoz Bluetooth que alguien había configurado para la música. Mi primo parecía confundido, pero no me detuvo. Busqué la grabación y le di al botón de reproducir. Toda la fiesta escuchó en completo silencio cómo las voces de mis padres llenaban la habitación, pidiéndome que donara el dinero de mis regalos de boda al fondo de cirugía plástica de mi hermana. La voz de mi padre diciendo: tu hermana lo necesita más que tú. La voz de mi madre diciendo: acabas de casarte con alguien de dinero. La voz amarga de mi hermana diciendo: tú lo tienes todo. ¿Qué tengo yo? Nada. La grabación sonó durante 3 minutos completos. 3 minutos de mis padres explicando por qué debería regalar $15,000, luego negociando a la baja a 5,000, luego mi madre llamándome egoísta y cruel. Se podía oír el tintineo de los tenedores en los platos, la tensión en las voces de todos, mis preguntas tranquilas y sus respuestas cada vez más hostiles. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Mi primo más joven, que solo tenía 7 años, susurró en voz alta: ¿la abuela y el abuelo realmente dijeron eso? Uno de mis tíos soltó un silbido bajo. Otro sacudió la cabeza lentamente, mirando entre mis padres y yo con una expresión de completa incredulidad. Se podía oír caer un alfiler. Cuando terminó, miré a mi alrededor todas las caras conmocionadas. Así que eso es lo que significa la lealtad familiar para algunas personas, dije. Mis padres piensan que debería darles $15,000 en regalos de boda, regalos que muchos de ustedes nos dieron a mí y a mi esposo, para que mi hermana pueda hacerse procedimientos cosméticos después de que destruyó su propio matrimonio, engañando a su esposo con su jefe casado durante 2 años. Creen que debería hacer esto porque me casé con alguien con un trabajo estable, así que aparentemente no necesito dinero, mientras que mi hermana necesita verse bien para su próxima relación. Mi madre se había puesto completamente blanca. Le temblaban las manos. Miró alrededor de la habitación a todos los miembros de la familia que la miraban fijamente, y vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Vergüenza. Vergüenza real. Mi hermana sollozaba abiertamente, con el rostro hundido entre las manos. Uno de mis primos se había alejado un poco de ella, creando distancia física. Mi padre parecía querer atacarme físicamente. Tenía la cara roja, una vena latiendo en su sien, los puños apretados a los costados. Pero mi tío, el que había estado hablando con mi esposo sobre deportes, se interpuso entre nosotros. Es un tipo grande, jugó fútbol americano en la universidad, e incluso a los 55 años no es alguien con quien quieras meterte. ¿Es esto cierto?, preguntó mi tía mirando fijamente a mis padres. Su voz era aguda, cortando la tensión. ¿Realmente le pidieron esto? Este es un asunto familiar privado, dijo mi padre con voz tensa, temblando de ira apenas controlada. Vanessa no tenía derecho a ventilar esto públicamente. ¿Privado? Me reí, y salió áspero y amargo. Estabas a punto de dar un discurso público sobre la lealtad familiar. Estabas a punto de avergonzarme frente a todos aquí. Así que sí, lo ventilé públicamente. ¿Quieres hablar de lealtad? ¿Dónde estaba tu lealtad hacia mí cuando me invitaste a cenar solo para exigirme el dinero de mi boda? ¿Dónde estaba tu lealtad cuando ni siquiera pudiste alegrarte por mí el día de mi boda porque estabas demasiado ocupado pensando en cómo sacarme dinero? Vanessa, por favor, lloró mi hermana. Estás empeorando todo. ¿Estoy empeorando todo? Me reí. Tuviste una aventura. Destruiste tu propio matrimonio. Perdiste tu trabajo porque te acostabas con tu jefe. Estas son las consecuencias de tus propias acciones. ¿Y ahora quieres que yo pague por una cirugía plástica para que puedas sentirte mejor contigo misma? No.
Absolutamente no. Varios de mis primos asentían. Una de mis tías tenía la mano sobre la boca, horrorizada. El primo cumpleañero solo parecía extremadamente incómodo de que su fiesta se hubiera convertido en esto. Mis padres agarraron a mi hermana y salieron furiosos de la casa. Mi sister estaba lamentándose sobre cómo lo había arruinado todo, cómo yo era cruel y desalmada. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y la fiesta quedó en ese silencio incómodo y atónito. Entonces mi tío empezó a reír. Bueno, dijo. Eso fue algo. La tensión se rompió, y de repente la gente se acercaba a mí, diciéndome que había hecho lo correcto, preguntándome si mis padres realmente habían pedido el dinero. Mi esposo parecía orgulloso y un poco preocupado, probablemente preocupado por las repercusiones, pero yo me sentía más ligera de lo que me había sentido en semanas. Había dicho lo que necesitaba decirse. Más tarde esa noche, mi madre me envió un mensaje de texto. Era largo y divagante, lleno de acusaciones sobre cómo los había humillado frente a la familia, cómo había traicionado su confianza al grabar una conversación privada, cómo estaba destrozando a la familia. Dijo que mi hermana estaba devastada y que todo era culpa mía. Tomé una captura de pantalla del texto y la publiqué en las redes sociales con la leyenda: cuando tus padres están más molestos por ser expuestos que por lo que hicieron en primer lugar. No los etiqueté ni los mencioné por su nombre, pero el chat grupal de la familia se iluminó en cuestión de minutos. Más personas me contactaron en privado para decirme que habían sospechado del favoritismo de mis padres durante años, pero nunca tuvieron pruebas. A la mañana siguiente mi tía me llamó. No cualquier tía, sino la hermana mayor de mi padre, la matriarca de la familia a la que todos respetan. Me preguntó si podía pasar a tomar un café, y le dije que sí, curiosa por lo que quería. Llegó a las 10 de la mañana con pasteles y una expresión seria. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la que mi esposo y yo planeábamos reemplazar con el dinero de la boda, y ella juntó las manos frente a ella. «Necesito decirte algo», dijo. «Y debería habértelo dicho hace años, pero estaba tratando de mantener la paz. Eso estuvo mal de mi parte. Esperé. Esta no es la primera vez que tus padres intentan redistribuir el dinero familiar a tu hermana», dijo en voz baja. «Cuando tu abuela murió hace 5 años, le dejó a cada nieto $5,000. ¿Recuerdas?» Asentí. Yo había usado los míos como parte del pago inicial de mi casa. Tu primo Jake también recibió 5,000, continuó. Tus padres se le acercaron en privado y le pidieron que le prestara su herencia a tu hermana. Lo necesitaba para el pago inicial de una casa, dijeron. Era urgente. Prometieron que ella se lo devolvería en un año. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Qué pasó? Jake dijo que no. Acababa de empezar su negocio. Necesitaba ese dinero. Y francamente, no confiaba en que tu hermana realmente le pagaría. Y tenía razón en no confiar. Tus padres se enfurecieron. Hubo una pelea enorme en la cena de Navidad de ese año. Tu madre dijo que Jake era un egoísta. Tu padre dijo que era un desagradecido por todas las veces que lo habían ayudado cuando era más joven. Sacaron a relucir cada favor que le habían hecho. Cada vez que habían cuidado a sus hijos, o lo habían ayudado a mudarse, o le habían prestado su auto. Llevaban una cuenta en sus cabezas de todo lo que habían hecho por alguien, y lo cobraron todo de una vez. La voz de mi tía era amarga, y me di cuenta de que había estado cargando con esto durante años. Entonces, la familia tomó partido. Fue feo, Vanessa, realmente feo. Algunas personas pensaban que Jake debería ayudar a la familia, que la sangre es más espesa que el agua y todas esas tonterías. Otros pensaban que tus padres estaban completamente fuera de lugar. Hubo gritos. La gente dejó de hablarse. Esa cena de Navidad terminó con la mitad de la familia yéndose temprano y tu madre llorando en el baño. No recuerdo nada de esto, dije, mi mente corriendo a través de ese año, tratando de encontrar los huecos. Tú vivías al otro lado del país por ese trabajo, dijo mi tía. Acababas de empezar a salir con tu esposo. Viniste a casa esa Navidad, pero llegaste tarde en Nochebuena y te fuiste el día después. Te perdiste la cena donde todo explotó. Tus padres se aseguraron de que no te enteraras porque sabían que harías preguntas. Te dijeron que Jake no podía ir porque sus hijos estaban enfermos. Lo encubrieron. Tomó un sorbo de su café, sus manos envueltas alrededor de la taza como si tratara de calentarse a pesar del calor del verano afuera. Jake y tus padres no se hablaron durante más de un año. Tu madre salía de las habitaciones cuando él entraba. Tu padre se negaba a ir a eventos familiares si Jake estaba invitado. Dividió a la familia por la mitad. Eventualmente, la gente se cansó del drama y forzó una reconciliación, pero fue superficial. Han sido cordiales desde entonces, pero la relación nunca se recuperó realmente. Jake me dijo en privado que nunca les perdonará por tratar de manipularlo de esa manera.
por usar la conexión familiar como arma para obtener dinero. ¿Cuánto de esto pasó con otras personas? Pregunté en voz baja. Mi tía pareció incómoda. No tengo pruebas de otros incidentes, pero he oído rumores. Tu prima Marie dijo que tus padres le pidieron que dejara que tu hermana se mudara con ella, sin pagar renta durante 6 meses. Tu tío Tom mencionó que intentaron que contratara a tu hermana en su empresa, aunque ella no tenía experiencia relevante. Nada tan descarado como pedir dinero, pero siempre presionando, siempre tratando de que la gente sacrificara algo en beneficio de tu hermana. Me recosté en mi silla, procesando esto. Así que han estado haciendo esto durante años, tratando de canalizar dinero hacia mi hermana. Tu hermana siempre ha sido su favorita, dijo mi tía. Creo que lo has sabido en algún nivel, pero tal vez no cuán profundo es. Siempre la han rescatado, siempre han puesto excusas por ella, siempre han esperado que el resto de la familia haga lo mismo. Cuando tuvo la aventura, tu madre me dijo que no era realmente engaño porque su esposo no le prestaba suficiente atención. Cuando perdió su trabajo, tu padre culpó a su jefe por no ser lo suficientemente profesional como para detener la relación. Nunca la hacen responsable de nada, dije. No, asintió mi tía. Y han creado una hija adulta que no puede funcionar de forma independiente. Pero ese no es tu problema que solucionar. Tenías razón en exponerlos. Alguien tenía que hacerlo, y me avergüenza que no haya sido yo. Se fue 1 hora después, y me sentí validada pero también profundamente triste. Toda mi infancia de repente tenía más sentido. La forma en que mis logros eran minimizados mientras que los de mi hermana eran celebrados. La forma en que mis problemas eran descartados mientras que los de ella requerían intervención familiar. La forma en que aprendí a ser independiente porque tenía que serlo, mientras que mi hermana aprendió que siempre sería rescatada. Esa noche, mi esposo y yo nos sentamos en el sofá y hablamos sobre si deberíamos contactar a mis padres o simplemente dejar que las cosas se enfriaran. Decidimos dejar que se enfriaran. No íbamos a buscar la reconciliación con personas que pensaban que les debíamos dinero por existir. Lo que no sabíamos era que la situación estaba a punto de empeorar mucho, mucho más para mi hermana. El drama familiar se había extendido más allá de nuestra familia. Algunas personas en su antigua empresa se enteraron de la aventura a través de sus propias conexiones familiares con la nuestra, y aparentemente hubo una investigación. Su jefe había sido ascendido recientemente, y había dudas sobre si la aventura había influido en alguna decisión. La empresa no encontró nada concreto, pero sí decidieron que no querían el drama, y despidieron a mi sister de un puesto temporal que había comenzado en una sucursal diferente. Ella me culpó, por supuesto. Me envió un largo correo electrónico sobre cómo había destruido su reputación, cómo había hecho imposible que ella encontrara trabajo, cómo le había arruinado la vida por despecho. No mencionó la aventura, no mencionó las decisiones que había tomado. Todo se trataba de lo que yo le había hecho al negarme a estar callada y ser obediente. No respondí al correo electrónico. ¿Qué había que decir? Ella había creado su propio desastre, y ahora se estaba ahogando en él. Mis padres intentaron un último enfoque unas 3 semanas después del desastre de la fiesta de cumpleaños. Sugirieron una videollamada, los 4, para aclarar las cosas y avanzar como familia. Mi esposo me aconsejó que no lo hiciera, pero yo tenía curiosidad por lo que dirían, así que acepté. La videollamada fue exactamente tan dolorosa como esperaba. Mis padres inmediatamente comenzaron a decir lo heridos que estaban, lo avergonzados que se sentían, cómo había ido demasiado lejos al grabarlos y reproducirlo públicamente. Querían una disculpa. ¿Una disculpa por qué?, pregunté. ¿Por no darles el dinero de mi boda? Por humillarnos, dijo mi madre. Por hacernos quedar mal frente a toda la familia. Ustedes se hicieron quedar mal solos, dije. Yo solo proporcioné la evidencia. Esto no nos lleva a ninguna parte, dijo mi padre. Tu hermana quiere decir algo. La cámara se movió para mostrar a mi hermana, con los ojos rojos y aspecto miserable. Respiró hondo y dijo: Yo nunca te pedí el dinero directamente. Solo les dije a mamá y papá que me sentía insegura acerca de volver a salir, y ellos se tomaron la libertad de preguntarte. Esto se salió de proporción. Miré fijamente la pantalla. ¿Así que estás diciendo que no tenías idea de que me iban a pedir $15,000 para tu cirugía plástica? No pedí 15,000, dijo. Solo dije que deseaba poder pagar algunos procedimientos para sentirme mejor conmigo misma. Ellos decidieron acercarse a ti. No puedo controlar lo que hacen. Pero estuviste allí en la cena, señalé. Estabas sentada allí mismo cuando me lo pidieron. No dijiste: no, yo nunca pedí esto. No le carguen esto a Vanessa. Te quedaste sentada llorando sobre cómo lo habías perdido todo, y yo lo tenía todo. Ella desvió la mirada. Estaba sensible. No estaba pensando con claridad.
Esto es una estupidez, dije. Todos ustedes coordinaron esto. Todos estuvieron de acuerdo en que yo debería darles el dinero. Y ahora están tratando de reescribir la historia porque no funcionó. Lenguaje, dijo mi padre bruscamente. Voy a colgar ahora, dije. No vamos a hacer esto. ¿Quieren una disculpa? Ustedes me deben una a mí. Me deben unos 32 años de disculpas por todas las formas en que han favorecido a mi hermana y me han hecho sentir que no importaba a menos que fuera útil para ella. Pero no voy a contener la respiración. Terminé la llamada. Mi esposo me abrazó mientras yo lloraba lágrimas de rabia, frustrada por haber dejado que me afectaran de nuevo, frustrada por haber esperado algo diferente. Los meses siguientes fueron más tranquilos, pero la tensión nunca desapareció por completo. Mis padres y yo mantuvimos una distancia fría. Nos veíamos en eventos familiares obligatorios y éramos educados, pero ya no había una relación real allí. Mi hermana dejó de contactarme por completo, lo cual fue honestamente un alivio. Mi esposo y yo seguimos adelante con la renovación de nuestra cocina. Contratamos a un contratista, elegimos nuevos gabinetes y encimeras, y gastamos alrededor de $12,000 del dinero de la boda en crear la cocina que siempre había querido. Cada vez que cocinaba en ese espacio, sentía la satisfacción de saber que había usado ese dinero para nosotros, no para las cuestionables decisiones de vida de mi hermana. Volví a enseñar a tiempo completo después de las vacaciones de verano. Mis alumnos fueron una bienvenida distracción del drama familiar. A los niños de tercer grado no les importan tus complicadas dinámicas familiares. Solo quieren aprender sobre dinosaurios y quejarse de la tarea. Era refrescantemente simple. Mientras tanto, mi hermana aparentemente decidió que necesitaba un animal de apoyo emocional. Finalmente se había mudado de la casa de mis padres, a un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, y pensó que un perro ayudaría con su soledad y depresión. El problema fue que no investigó nada. No pensó en su estilo de vida, su horario de trabajo o los costos involucrados. Vio a un criador en línea vendiendo cachorros de diseñador por $3,000 y compró uno impulsivamente. El perro era una especie de mezcla de poodle, de alta energía, requería atención constante, y ella no tenía ninguna experiencia con perros. En 2 semanas, su apartamento estaba destruido. El cachorro mordió los muebles, tuvo accidentes por todas partes porque mi hermana no estaba en casa lo suficiente como para entrenarlo adecuadamente, y ladraba constantemente, lo que provocó quejas de ruido de los vecinos. Mi madre me llamó al respecto, lo cual fue sorprendente ya que apenas habíamos hablado en meses. «Tu hermana está abrumada con el perro», dijo. «Realmente está batallando». «Está bien», dije, esperando la petición. «Estábamos pensando que tú y tu esposo podrían estar dispuestos a quedarse con el perro. Tienen una casa con patio». Me reí. De hecho, me reí a carcajadas. «Mamá, no. Absolutamente no. Ella compró el perro, ella puede lidiar con el perro». «Cometió un error», dijo mi madre. «Está tratando de reubicarlo responsablemente. Entonces puede llevarlo a un refugio o contactar a una organización de rescate», dije. «Pero no me lo va a dar a mí. No quiero un perro en este momento, e incluso si quisiera, no aceptaría uno de ella». «Eres tan cruel», dijo mi madre con tristeza. «No sé cuándo te volviste tan desalmada». «Me volví realista», dije. «Hay una diferencia». Me colgó. 2 días después, volví a saber de mi tía. Aparentemente, mi hermana había resuelto su problema con el perro simplemente dejándolo en la casa de mis padres mientras estaban en el trabajo. Usó su vieja llave, dejó al cachorro en la sala de estar con algo de comida y agua, y dejó una nota diciendo que volvería a recogerlo en unos días, que solo necesitaba un descanso. El perro destruyó su casa. Y quiero decir destruyó. Mis padres habían pasado 30 años coleccionando cosas. Platos decorativos de cada país que habían visitado, exhibidos en estantes especiales en el comedor, cristalería heredada de la madre de mi padre, guardada en un gabinete antiguo con puertas de vidrio, una colección de primeras ediciones de libros en el estudio de mi padre, muebles que habían ahorrado durante años para comprar, incluido un sofá seccional de color crema que les había costado $3,000. El cachorro, dejado solo y ansioso durante 8 horas, se embarcó en un alboroto absoluto que habría sido casi impresionante si no fuera tan devastador. Los platos decorativos fueron las primeras víctimas. El perro de alguna manera había derribado uno de los estantes de exhibición, enviando 40 platos a estrellarse contra el suelo. Algunos solo estaban desportillados, pero la mayoría estaban completamente destrozados. El favorito de mi madre, un plato pintado a mano de su viaje a Portugal por su 25 aniversario, estaba en pedazos tan pequeños que ni siquiera podían pegarse.
El gabinete de cristal fue el siguiente. El cachorro había saltado repetidamente contra las puertas de vidrio, ya sea tratando de alcanzar algo dentro o simplemente entrando en pánico, y finalmente el vidrio se hizo añicos. Luego, el perro caminó a través de los vidrios rotos y entró en el gabinete, derribando copas de vino, copas de champán y decantadores. Toda el área era un campo minado de vidrios rotos y fragmentos de cristal mezclados con pelo de perro y huellas de patas. En el estudio de mi padre, el cachorro había descubierto la alegría del papel. Documentos importantes, fotos familiares, primeras ediciones de libros, registros de impuestos, todo estaba masticado, triturado o esparcido por la habitación. Mi padre tenía una colección completa de novelas clásicas de ciencia ficción, algunas de ellas firmadas por los autores, y el perro las había usado como juguetes para morder. Las encuadernaciones de cuero estaban rasgadas, las páginas arrancadas, las cubiertas destruidas. El sofá crema fue quizás lo peor. El cachorro no solo había mordido 2 de los cojines, dejando espuma por todas partes como si hubiera nevado en el interior, sino que también había tenido múltiples accidentes en él. El olor era aparentemente insoportable, y el daño fue tan extenso que la compañía de muebles dijo que no podía repararse ni limpiarse profesionalmente. Fue una pérdida total. La cocina era una zona de desastre de otro tipo. El cachorro de alguna manera había abierto la puerta de la despensa y había sacado todo lo que estaba a su alcance. Bolsas de harina estaban abiertas y esparcidas por el suelo. Cajas de pasta estaban esparcidas por todas partes. Una botella de aceite de oliva se había caído y roto, dejando un desastre resbaladizo y grasiento. El perro había comido algunas chispas de chocolate y se había enfermado, añadiendo vómito a la escena ya apocalíptica. La comida de la despensa estaba esparcida por todas partes, mezclada con pelo de perro y huellas de patas rastreadas a través de los diversos desastres. Había huellas de patas embarradas en las paredes, en los muebles, en las cortinas. Parecía que un tornado hubiera golpeado la casa, excepto que el tornado era un cachorro de 15 libras con ansiedad por separación y 0 entrenamiento. Mis padres llegaron a casa del trabajo a las 6 de la tarde, cansados y esperando una noche tranquila. Mi padre abrió la puerta, entró y literalmente se congeló. Mi madre, justo detrás de él, dejó escapar un sonido que mi tía describió más tarde como algo entre un grito y un lamento. Se quedaron en la entrada durante 1 minuto completo, solo mirando la destrucción, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El cachorro, al oírlos llegar a casa, vino corriendo y saltando, feliz de verlos, completamente ajeno al caos que había creado. Mi padre miró al perro, miró la casa, y su rostro pasó por unas 6 emociones diferentes antes de decidirse por la pura rabia. Mi madre ya estaba al teléfono, llamando a mi hermana. Sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Cuando mi hermana contestó, mi madre ni siquiera dijo hola. Solo dijo, ven aquí ahora mismo y explica lo que le has hecho a nuestra casa. Furiosos, ni siquiera comenzaba a describir cómo se sentían mis padres. Llamaron a mi hermana, le dijeron que viniera a buscar al perro de inmediato, y cuando apareció 2 horas después, entrando como si tuviera todo el tiempo del mundo, no se disculpó en absoluto. Miró a su alrededor la destrucción, se encogió de hombros y dijo, supongo que tenía algo de ansiedad. Deberían haberlo sacado a pasear o algo. Entraste a la fuerza a nuestra casa, dijo mi padre, según mi tía que escuchó todo esto de segunda mano de un vecino. No entré a la fuerza, usé mi llave, dijo mi hermana. Tu vieja llave, que se suponía que debías devolver cuando te mudaste, dijo mi madre. Le exigieron que pagara por los daños. Mi hermana se negó, diciendo que fue un accidente y que simplemente deberían presentar un reclamo al seguro. Mis padres dijeron que si no pagaba, presentarían un informe policial por allanamiento y destrucción de propiedad. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente locas. Mis padres terminaron dándole el perro a un compañero de trabajo de mi padre que tenía experiencia con razas de alta energía. No le dijeron a mi hermana, simplemente reubicaron al perro y le dijeron después del hecho. Mi hermana perdió la cabeza por completo. Amenazó con demandarlos por robo. Dijo que el perro era de su propiedad. Dijo que no tenían derecho. Mi padre le dijo que si quería emprender acciones legales, él contraatacaría con cargos por allanamiento de morada y destrucción de propiedad. Tenía fotos de todo, y el vecino había visto su auto en la entrada durante el día en que había dejado al perro. Estaban en un punto muerto total. Mi hermana no podía pagar un abogado. Mis padres estaban hartos de rescatarla, y el perro se había ido a una situación mejor. Mi tía me llamó para ponerme al tanto de todo esto, y yo solo me senté en la encimera de mi cocina renovada, escuchando el circo absoluto en el que se había convertido mi familia.
y no sentí nada más que alivio de no estar involucrada. ¿Estás bien?, preguntó mi tía. Estoy bien, dije honestamente. De hecho, estoy muy, muy bien. ¿Es eso terrible? No, dijo. Es saludable. Te alejaste de una situación tóxica. Eso es lo correcto. Pero mi hermana no había terminado. No podía aceptar que sus padres realmente se le hubieran enfrentado por una vez en su vida. Había crecido siendo rescatada, excusada y apoyada sin importar lo que hiciera. Y de repente había consecuencias. No podía manejarlo. Rastreó al compañero de trabajo que había adoptado al perro. Encontró su dirección a través de algún acoso en línea. Condujo hasta su casa, y cuando vio al perro en el patio trasero, literalmente entró al patio y se lo llevó. Simplemente abrió la puerta y salió con el perro mientras la familia estaba adentro cenando. Tenían cámaras de seguridad. Llamaron a la policía. Todo quedó grabado en video. Mi hermana fue acusada de robo y allanamiento. El perro, que había estado con esta nueva familia durante 3 semanas, y estaba claramente feliz y bien adaptado, no mostró ninguna emoción al ver a mi hermana. Ese detalle me mató cuando lo escuché. Al perro ni siquiera le importó. Tuvo que ir a la corte. La multaron con $500 y se le ordenó pagar una restitución a la familia por angustia emocional y honorarios legales. Otros $700. El juez también dictaminó que el perro permanecería con la nueva familia, ya que mi hermana había demostrado que no podía cuidarlo adecuadamente y había cometido un delito para recuperarlo. Mi hermana trató de luchar contra ello. Trató de argumentar que solo les había pedido a mis padres que cuidaran al perro temporalmente, pero no pudo probarlo. Mis padres tenían fotos de la destrucción, documentación de los costos, y su propia nota que decía, «Vuelvo en unos días», lo que el juez dijo que indicaba abandono. Lo perdió todo. El caso, el dinero que no tenía, el perro, y cualquier respeto que quedara por su juicio. Mis padres estaban horrorizados. No por mi hermana, sino por la situación y cómo se reflejaba en ellos. El compañero de trabajo de mi padre renunció poco después, no queriendo trabajar con alguien cuya hija le había robado. Mi padre enfrentó chismes en el lugar de trabajo e incomodidad durante meses. Uno pensaría que esta sería la llamada de atención que mis padres necesitaban para ver que habían permitido que mi hermana se volviera completamente disfuncional. Pero no. Culparon al compañero de trabajo por presentar cargos. Culparon al juez por ser duro. Me culparon a mí, de alguna manera, por comenzar todo esto al no darle el dinero a mi hermana en primer lugar, lo que, según ellos, la había enviado a una espiral. Mi tía me dijo que habían intentado decir en un chat de texto familiar que si yo hubiera ayudado a mi hermana cuando me lo pidieron, nada de esto habría sucedido. Ella habría tenido dinero para terapia y mejores decisiones de vida. Varios miembros de la familia callaron eso de inmediato. Mi primo Jake, el que se había negado a prestar su herencia años atrás, envió un mensaje que decía, o tal vez si le hubieran enseñado responsabilidad hace 30 años, ahora sería una adulta funcional. Mi tío agregó, Vanessa no es responsable de las elecciones de su hermana. Dejen de intentar convertirla en la villana en una historia donde su hija cometió crímenes reales. Mis padres abandonaron el chat grupal. 1 año después de mi boda, mi vida nunca había estado mejor. La renovación de la cocina estaba completa y me encantaba cocinar en ese espacio. Mi esposo y yo habíamos comenzado a hablar seriamente sobre tener hijos. Mi carrera iba bien. Había obtenido un pequeño ascenso en la escuela. Todo se sentía estable y pacífico. La red de chismes familiar, a través de mi tía, me mantuvo informada de la situación de mi hermana. Había sido echada por mis padres después del desastre del perro. Aparentemente, la gota que derramó el vaso fue cuando se quejó de tener que pagar las multas de la corte y sugirió que mis padres deberían cubrirlas ya que ellos habían creado la situación al reubicar al perro. Mi padre, por primera vez en mi memoria, le dijo que no. Le dijo que era una adulta y que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Le dijo que ya no podía vivir con ellos si no iba a asumir la responsabilidad por sí misma. Se había mudado con una amiga y luego agotó su bienvenida allí en 2 meses. Les había preguntado a varios miembros de la familia si podía quedarse con ellos. Todos dijeron que no. Mi prima le dijo que debería haber pensado en quemar puentes antes de encender tantos fuegos. Lo último que supe es que vivía en un apartamento tipo estudio, trabajando en ventas minoristas, y apenas pagaba la renta. Mis padres aparentemente habían comenzado a ir a terapia, reconociendo finalmente que su enfoque de crianza con ella había sido destructivo. Demasiado poco, demasiado tarde, en mi opinión. Pero al menos era algo. Luego, después de meses de silencio, mi padre me llamó. Casi no contestó.
Mi esposo levantó las cejas cuando vio el identificador de llamadas. Respiré hondo y contesté. Vanessa, dijo mi padre. Su voz sonaba más vieja, cansada. Te llamo para decirte que tu madre y yo hemos estado en terapia, y hemos llegado a entender algunas cosas sobre cómo te tratamos a ti y a tu hermana de manera diferente. Esperé. Estábamos equivocados, continuó. Consentimos a tu hermana y te dimos por sentada. Asumimos que siempre estarías bien porque eras independiente, y no vimos cómo esa independencia provenía de que no podías confiar en nosotros. Lo sentimos. Era la disculpa que había querido durante más de un año, tal vez durante toda mi vida. Y sentada allí en mi hermosa cocina, en el hogar que había construido con mi esposo, me di cuenta de algo. Ya no la necesitaba. Gracias por decir eso, dije. Lo aprecio. Nos gustaría reconstruir nuestra relación contigo, dijo. Si estás dispuesta a intentarlo. Lo pensaré, dije. Pero necesito que entiendas algo. Soy feliz ahora. Tengo una vida que funciona para mí. Si vamos a tener una relación, tiene que ser saludable e igualitaria. No voy a ser la persona a la que llamas cuando necesitas algo. No se esperará que arregle las cosas o suavice las cosas o me ponga en último lugar. Si puedes aceptar eso, entonces tal vez podamos hablar. Es justo, dijo en voz baja. Hablamos unos minutos más. Me contó sobre la terapia, sobre darse cuenta de cuánto daño les habían hecho a sus dos hijas, solo que de maneras diferentes. Dijo que mi madre también quería llamar, pero temía que no le contestara. Necesito tiempo, le dije. Esto no se arregla con una conversación. Lo sé, dijo. Después de que colgamos, mi esposo me preguntó cómo me sentía. Honestamente, dije, no lo sé. Una parte de mí quiere creer que han cambiado. Una parte de mí piensa que esto es solo otra manipulación. Pero sobre todo, me siento bien sin saberlo. No necesito que sean diferentes para yo ser feliz. Decidimos usar lo último del dinero de la boda para comenzar a prepararnos para un bebé. Convertimos la habitación de invitados en una guardería. Compramos pintura y muebles. Comenzamos a planificar el futuro que queríamos. Estábamos construyendo algo nuevo, algo que era completamente nuestro. Mi madre llamó. Eventualmente. Dejó un mensaje de voz lloroso y de disculpa, preguntando si podíamos tomar un café alguna vez. Lo escuché 2 veces. Luego lo guardé y no respondí de inmediato. No por crueldad, sino porque quería asegurarme de estar respondiendo desde un lugar saludable y no desde esa vieja necesidad desesperada de aprobación parental. Mi tía organizó una cena familiar 2 meses después de la llamada de mi padre. Me preguntó si iría. Dijo que sería pequeña, solo familia cercana, y que mis padres estarían allí pero entenderían si no quería hablar con ellos. Fui. Mi esposo vino conmigo, lo que lo hizo más fácil. Mis padres estaban moderados, educados. No me acorralaron ni hicieron demandas. Preguntaron por la casa, por mi trabajo, por cosas normales. Fue superficial pero no hostil. Mi hermana no estaba allí, lo que pareció aliviar a todos. En un momento, mi madre se me acercó en la cocina. «Tu padre te dijo que hemos estado en terapia», dijo. «Lo hizo», dije. «Quiero que sepas que estoy trabajando en entender por qué favorecía a tu hermana», dijo. «Mi terapeuta dice que es porque me veía a mí misma en sus luchas, y veía a tu padre en tu competencia, y sobrecompensé por mis propias inseguridades. No es una excusa, solo una explicación». «Está bien», dije. «No espero perdón», dijo. «Pero espero que, eventualmente, podamos tener algún tipo de relación. Me gustaría conocer a mis futuros nietos». Esa última parte me llegó. Porque sí, estaba embarazada. Solo de 6 semanas, no se lo había dicho a nadie excepto a mi esposo y a mi médico. Pero la idea de que mi madre conociera a mis hijos me hacía sentir profundamente incómoda. «Tal vez», dije. «Veremos». Ella asintió y se alejó. Conduciendo a casa esa noche, mi esposo me preguntó en qué estaba pensando. «Estoy pensando que me alegro de haberme mantenido firme», dije. «Me alegro de no haberles dado el dinero. Me alegro de haber expuesto el favoritismo, porque si no lo hubiera hecho, todavía estaría en ese ciclo, todavía tratando de ganar el amor de personas que nunca me lo iban a dar libremente». «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora soy libre», dije. «Pueden cambiar o no cambiar. Pueden ser parte de mi vida o no. Pero mi felicidad ya no depende de ellos». 3 meses después, se me notaba, y anunciamos el embarazo a la familia. Mis padres enviaron una tarjeta y un pequeño regalo, nada extravagante, con una nota que decía que estaban felices por nosotros. Envié un mensaje de texto de agradecimiento. Fue civilizado, apropiado, distante. Mi hermana no envió nada, lo cual era esperado.
Supe a través de la familia que finalmente había conseguido un trabajo mejor. Estaba viendo a un terapeuta y lentamente estaba poniendo su vida en orden. Me alegré genuinamente por ella, pero no tenía ningún deseo de ser parte de ese proceso. La última interacción significativa ocurrió cuando mi hermana aparentemente les dijo a mis padres que quería disculparse conmigo. Mi padre llamó y me preguntó si estaría dispuesta a reunirme con ella, tal vez con ellos presentes como mediadores. Lo pensé durante una semana entera. Lo hablé con mi esposo, con mi terapeuta, con mi tía, y finalmente decidí que no. No necesito su disculpa, le dije a mi padre por teléfono. Tal vez ella necesita darla para su propia sanación, y eso está bien, pero yo no necesito recibirla. He seguido adelante. Ya no estoy enojada con ella, simplemente me es indiferente. Y honestamente, ese es el lugar más saludable en el que he estado con respecto a ella. Entiendo, dijo mi padre. Sonaba decepcionado pero no enojado. Si quiere disculparse, puede escribir una carta, dije. Pero no me voy a reunir con ella. No me voy a poner en una posición en la que tenga que manejar sus emociones o asegurarle que está perdonada. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y ambas estamos viviendo con los resultados. Es justo, dijo. Nunca recibí una carta. O no escribió una, o mis padres la convencieron de que no la enviara. No pregunté. Mi hija nació un martes soleado de abril. Le pusimos un nombre completamente nuevo. No en honor a ningún miembro de la familia, que no llevara el peso de la historia familiar o las expectativas. Era perfecta, saludable, y cuando la sostuve por primera vez, sentí una abrumadora sensación de protección invadirme. Miré a mi esposo, con lágrimas corriendo por mi rostro, y dije, ella nunca se va a preguntar si la amamos. Nunca va a cuestionar si es lo suficientemente buena. Nunca va a sentir que tiene que ganar nuestra aprobación o competir por nuestra atención. Nunca, estuvo de acuerdo él, con sus propios ojos húmedos mientras miraba a nuestra hija. Y lo decía en serio. Pensé en mi propia infancia, en la constante comparación con mi hermana, en sentirme invisible cuando tenía éxito porque se esperaba mi éxito, en sentirme inadecuada cuando batallaba porque se suponía que yo era la capaz. Pensé en mi hermana, criada para creer que otras personas siempre arreglarían sus problemas, sin aprender nunca a valerse por sí misma. Ambas, dañadas de diferentes maneras por padres que no podían ver más allá de sus propios problemas. Le hice una promesa a mi hija en ese momento. Crecería conociendo el amor incondicional. Crecería entendiendo que las acciones tienen consecuencias, pero también que los errores no definen su valor. Crecería con padres que celebraran sus logros sin usarlos como moneda de cambio, que la apoyaran en sus fracasos sin permitir comportamientos destructivos. Crecería completa de una manera que ni a mi hermana ni a mí se nos permitió ser. Mis padres preguntaron si podían visitarnos en el hospital. Dije que no. Todavía no. Tal vez en unas pocas semanas, una vez que estuviéramos instalados en casa. Mi madre sonó dolida por teléfono, y parte de mí se sintió culpable por ese dolor. Esa vieja programación, esa voz que decía que estaba siendo cruel, que decía que la familia debería perdonar, olvidar y seguir adelante. Pero una voz más fuerte y saludable me recordó que proteger la paz de mi hija era más importante que manejar los sentimientos de mi madre. Lo aceptaron, lo cual me sorprendió. Sin viajes de culpa, sin manipulación, solo un silencioso «Está bien, entendemos». Tal vez la terapia realmente estaba funcionando, tal vez realmente estaban cambiando, o tal vez simplemente habían aprendido que las viejas tácticas ya no funcionaban conmigo. Cuando finalmente conocieron a su nieta, 3 semanas después de que naciera, fueron apropiados. Trajeron un regalo considerado, una colcha hecha a mano por un artista local. Se quedaron exactamente 30 minutos, sostuvieron a la bebé con delicadeza, hablaron en voz baja, pidieron permiso antes de tomar fotos. Mi madre lloró un poco, pero no lo hizo dramático ni exigente. Solo dijo, «Es hermosa, Vanessa. Vas a ser una madre maravillosa». Y luego se fueron sin drama, sin tratar de extender la visita, sin presionar por más. Fue extraño verlos ser cuidadosos a mi alrededor, tratándome como alguien de quien tenían que ganarse la confianza en lugar de alguien que les debía obediencia. Mi padre, que siempre había sido tan dominante, preguntó si podía sostener a la bebé en lugar de simplemente tomarla de mis brazos. Mi madre, que siempre había tenido opiniones sobre todo, felicitó la guardería sin sugerir un solo cambio. Se estaban comportando de la mejor manera, y aunque una parte de mí estaba contenta, otra parte estaba triste de que hubiera costado tanto daño, tanto dolor, llegar aquí. Mientras escribo esto, mi hija tiene 6 meses.
Mis padres la han visto 4 veces, siempre en nuestra casa, siempre con mi esposo presente, siempre visitas breves. Estamos reconstruyendo algo, pero no es lo que teníamos antes. Es más honesto, pero más distante. Son abuelos, no padres. Son personas que conozco, no personas de las que dependo. Mi hermana y yo no hemos hablado desde antes de mi boda. Bloqueé su número después de que envió ese largo correo electrónico culpándome por la pérdida de su trabajo. La he visto exactamente una vez, en un funeral familiar hace 3 meses, y nos saludamos con la cabeza desde el otro lado de la habitación y no dijimos nada. La gente a veces pregunta si me arrepiento de haber expuesto la situación, si desearía haberlo manejado de forma más privada. La respuesta es no. Reproducir esa grabación en la fiesta de cumpleaños fue el momento en que dejé de permitir que mi familia me hiciera dudar de mi cordura sobre su disfunción normal. Fue el momento en que me elegí a mí misma. No soy una persona perfecta. No soy la heroína de esta historia. Solo soy alguien que se cansó de ser tratada como un cajero automático emocional y financiero por personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Soy alguien que decidió que la paz era más importante que mantener la paz. El dinero de nuestra boda lo usamos exactamente como quisimos. Renovación de la cocina, muebles para la bebé, el comienzo de la vida de nuestra familia. Cada vez que cocino la cena en esa cocina o acuesto a mi hija en la guardería que creamos, sé que tomamos la decisión correcta. Mi hermana necesitaba tocar fondo antes de poder empezar a reconstruir. Mis padres necesitaban ver las consecuencias de su favoritismo. Yo necesitaba aprender que amar a la gente no significa sacrificarte por ellos. Y esto es lo que sé ahora, sentada en mi sala de estar con mi hija durmiendo en mis brazos y mi esposo leyendo a mi lado. Soy suficiente. Siempre lo fui. Las personas que me hicieron sentir que no lo era, eran las que tenían el problema, no yo. No sé qué depara el futuro para mi relación con mis padres o mi hermana. Tal vez encontremos el camino hacia algo más saludable. Tal vez no. Pero de cualquier manera, estoy bien. Tengo la familia que construí con mi esposo. Tengo amigos que están ahí para mí. Tengo una vida que se siente como mía. Y eso es exactamente lo que quería el día de mi boda, hace 1 año y medio, cuando todavía era lo suficientemente ingenua como para pensar que la parte más difícil había quedado atrás. Resultó que la parte más difícil fue elegirme a mí misma por encima de la cómoda miseria de la disfunción familiar. Pero lo hice, y lo volvería a hacer. Los $15,000 que mis padres querían para la cirugía plástica de mi hermana ya no están. Se gastaron en cosas que realmente importaban. Una cocina donde creamos recuerdos, una guardería donde nuestra hija duerme segura, una vida que nos pertenece. Ese dinero fue un regalo, y lo honramos usándolo para construir nuestra felicidad, no para subsidiar la negativa de otra persona a crecer. A veces me pregunto qué habría pasado si les hubiera dado el dinero. Mi hermana se habría hecho la cirugía plástica. ¿Habría encontrado un nuevo novio y habría vivido feliz para siempre? ¿Mis padres habrían quedado satisfechos y me habrían dejado en paz? Lo dudo. Habría habido otra crisis, otra emergencia, otra razón por la que yo necesitaba ayudar. El ciclo solo se rompió porque yo lo rompí. Mi tía me dijo la semana pasada que mis padres han estado asistiendo a terapia regularmente durante casi 1 año. Están trabajando en sus problemas, entendiendo patrones de sus propias infancias que los llevaron a favorecer a mi hermana. Aparentemente, mi madre provenía de una familia donde el amor era condicional, y nunca quiso eso para sus hijas, así que sobrecompensó aceptando todo lo que hacía mi hermana. Mi padre creció escuchando que no era lo suficientemente bueno, así que desestimaba mis logros porque me resultaban fáciles, y él no entendía que la lucha podía verse diferente. Todo es muy psicológico, y probablemente cierto, pero no cambia el pasado. No deshace los años de sentirme invisible. El día de la boda que debería haber sido puramente feliz, pero que se vio ensombrecido por su decepción de que el dinero no estuviera disponible para mi hermana. La cena donde casualmente pidieron $15,000 como si no fuera nada. La sanación es posible, pero algunos daños son permanentes. Todos vivimos en las secuelas de elecciones que se tomaron mucho antes de esa cena, esa grabación, esa confrontación en la fiesta de cumpleaños. Todos estamos lidiando con las consecuencias. La diferencia es que ahora estoy lidiando con ellas en mis propios términos. Mi esposo acaba de mirar por encima de mi hombro para ver qué estaba escribiendo, y se rió. ¿Realmente estás documentando todo esto? Alguien debería, dije. Tal vez nuestra hija lo lea algún día y entienda por qué mantuvimos a sus abuelos a distancia. Tal vez entienda que a veces amar a la gente significa establecer límites, incluso cuando esas personas son familia. Lo entenderá, dijo, porque le enseñaremos que la familia no es solo sangre.
La familia son las personas que están ahí para ti, que celebran tus éxitos, que no te piden que te prendas fuego para mantenerlos calientes. Tienes razón. Esa es la lección en todo esto. Eso es lo que aprendí por $15,000 y un año absolutamente loco de drama familiar. No le debes a nadie tu felicidad. No le debes a nadie tu paz. No le debes a nadie tu dinero, tu tiempo o tu trabajo emocional solo porque compartes ADN. Te debes a ti mismo la vida que quieres vivir. Construí esa vida. Y nadie, ni mis padres, ni mi hermana, ni nadie, me va a hacer sentir culpable por ello nunca más.